El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que es la perspectiva sociocultural como crítica a la psicología. Para poder iniciar hablando de este tema debemos de comprender totalmente qué es lo que Jorge Mario Flores Osorio nos presenta como psicología. Él la define como la disciplina que busca explicar la complementariedad de lo biológico, lo social, lo cultural y lo ambiental en la persona. Si nos damos cuenta, es un concepto muy corto, pero claro y preciso. Cuando nosotros iniciamos nuestros estudios en psicología, normalmente se nos decía que simplemente era la ciencia que buscaba explicar el comportamiento. Si nos damos cuenta, este concepto es muy vago en sí, ya que sí busca explicar el comportamiento del ser humano, pero al momento de que Flores Osorio expande este concepto, nos permite ver que no solamente es el comportamiento y ya, sino que es la base de estos comportamientos. Cuando habla de lo orgánico, habla entonces de aquellos aspectos neurológicos, el cerebro y todo lo anatómico de lo que podemos hablar con respecto al comportamiento del ser humano. Cuando hablamos de lo social, hablamos también de cómo va a ser el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, dentro de un grupo. Cuando hablamos de lo ambiental, hablamos de entonces el contexto. O sea, como sabemos, el contexto tiene mucho que ver en el comportamiento del ser humano, cómo fue criado, cómo fue la familia en la que vivió, etc. Y cuando hablamos de lo cultural, pues hablamos de aquellas reglas y aquellas normas que van que van a regir su vida. Como sabemos, muchas veces lo cultural tiene mucho que ver al momento de la respuesta que se da ante las situaciones que se están viviendo. Otro punto a tratar muy importante que Jorge Mario Flores Osorio menciona es que él ve a la persona como un producto de la realidad histórica y en ella la temporalidad y en ella dice que la temporalidad y la especialidad se constituyen en momentos básicos de su materialidad conformada psíquica y físicamente. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Cuando hablamos de realidad histórica hablamos de aquellas conductas que por generaciones se han ido tomando. Cuando hablamos de lo cultural, hablamos de aquellas tradiciones o costumbres que pues se van a tener simplemente por pertenecer a cierto grupo de personas. Por ejemplo, incluso aquí en Guatemala, aunque somos del mismo país, dependiendo de la cultura vamos a actuar de diferente manera. Se tienen diferentes tradiciones y por ende diferentes formas de pensamiento. Entonces, así es como poco a poco la cultura, lo cultural y lo social va ejerciendo influencia dentro de nuestro comportamiento, ya que va a depender de lo que mis papás me han enseñado, de lo que la cultura o de lo que mi contexto me ha enseñado, yo voy a actuar de esa manera. Cuando hablamos de lo psíquico, cuando hablamos de lo mental, o sea, cuando hablamos de la conciencia, entonces hablamos de que en nuestro consciente están todas, en nuestro inconsciente, perdón, están todas aquellas normas y leyes que nos han enseñado desde pequeños y pues por el miedo de no ser como las personas que están a nuestro alrededor esperan, actuamos de tal y tal manera. Entonces, así es como Jorge Mario Flores Osorio menciona de que la cultura y lo social puede llegar a influir, a tener una gran influencia dentro del comportamiento del ser humano. Es así entonces como vemos de que no es solamente una simple explicación del comportamiento del ser humano, sino que engloba varios elementos, como lo menciona Flores Osorio, que él incluso podríamos decir de que lo orgánico, lo cultural, lo ambiental y lo social van de la mano para poder entender y comprender el comportamiento que tiene cierta persona.